Bien, muy buenas noches. Bienvenidos a ENCAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Iniciamos con la tercera transmisión el día de hoy, miércoles 21 de abril del año 2021, y en pantalla estamos apreciando ya el curso que vamos a llevar a cabo, ya el curso de estructuración, análisis y diseño de edificaciones en concreto armado, ¿no? El cual estará a cargo del ingeniero Carlos Cornejo, John Top, que nos estará compartiendo pues información valiosa. Hoy estaremos hasta las 9:45 aproximadamente, así que tenemos participantes aquí en Zoom. Bienvenidos a los que están en Zoom y también los que están visualizando la transmisión a través del Facebook de ENCAP, ¿ya? Así que si tienen alguna pregunta pueden también usar el chat, ¿no? Tanto en Zoom como en Facebook para poder filtrar las preguntas, y en la parte final estaremos ingresando brevemente a la ronda de preguntas sobre el curso que se va a llevar a cabo el día de hoy. Ya, por otro lado, respondiendo también sobre la certificación, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para poder acceder a la certificación? Ahí tenemos el número de WhatsApp, el 951-42-88-84, para que puedas certificarte en el curso del día de hoy, ¿ya? La certificación está disponible en la modalidad digital o el físico. Todas esas opciones te van a poder brindar a través del WhatsApp. Agréganos como ENCAP, ahí está el número, y escríbenos por WhatsApp, ¿ya? Para que puedas recibir toda la información correspondiente a la certificación. Bien, ahora sí vamos a darle la bienvenida al ingeniero Carlos Cornejo para que nos pueda comentar una introducción breve acerca del tema y luego iniciamos ya con el curso completo. Carlos, muy buenas noches. Te damos la bienvenida. El día de hoy, para desarrollar el curso, coméntanos por favor una introducción y luego estaremos arrancando ya con el curso. Sí, buenas noches con todos. Gracias a ECAP y a todos los participantes presentes. Sí, en este curso tiene como tema estructuración, análisis y diseño de edificaciones de concreto armado. Sobre todo este curso se va a tratar, empezando antes del diseño, sobre todo que es muy importante la estructuración y el predimensionamiento de estos elementos estructurales. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Para que nuestra edificación pues, se comporte de la mejor manera ante eventos sísmicos, también para eventos de gravedad, y sobre todo la filosofía como tiene nuestra normativa es salvaguardar las vidas humanas, que es lo más importante. Genial, Carlos, muchas gracias. Entonces ya mismo dejamos de compartir para que puedas proyectar tus diapositivas. A ver, ¿me confirma si ¿Sí? logran ver? Sí. Claro que sí, ya se puede apreciar las láminas. Bueno, como les había comentado, en este tema voy a tratar sobre todo de lo que es la estructuración y el predimensionamiento de estos elementos estructurales que conforman una edificación. Empezando por esta introducción, ¿no? Es importante, como le había dicho, si realizamos una adecuada estructuración con el conocimiento de las normativas, tanto sobre todo las peruanas, ¿no? La E030, la E060, la E020, la E070, albañilería, referente a cargas y diseño de sismo resistente edificaciones, lo cual nos va a permitir un adecuado análisis de comportamiento estructural. Estas estructuras tienen como misión soportar los conjuntos de cargas, ¿no? Ya sea de gravedad, sísmicas, y sobre todo lo más importante, ¿no? Vamos a salvar las vidas humanas que hay dentro de una edificación. Empezando primero por los sistemas estructurales. Tenemos que identificar los sistemas estructurales que nos permite la norma o lo que hay en las construcciones. Por ejemplo, empezamos por el sistema porticado. Sabemos que el sistema porticado está conformado solamente de vigas, columnas y losas, ¿no? Y a más detalle nos dice la norma que, por ejemplo, tienen que soportar el 80% de las fuerzas cortantes de la base actual, ¿no? En las columnas, sobre todo en los pórticos. En el caso, si nosotros optamos por un sistema dual, ya añadimos los muros de cortes o placas,
¿no? Pero hay que identificar cuándo es un sistema dual y cuándo es un sistema de muros estructurales. La norma nos dice que, por ejemplo, si es dual, la fuerza cortante, ¿no?, que actúa en la edificación tiene que soportar entre el 20 y 70% de la base cortante del edificio. Los pórticos deberán ser diseñados para resistir por lo menos el 30% de las fuerzas cortantes. Si cumple esto, es porque es un sistema dual, pero cuando ya supera los 70% de la carga sísmica, esos muros, entonces ya se convertiría en muros estructurales, ¿no? Y esto varía para el diseño con el coeficiente de reducción sísmica, el R, ¿no? Porque sabemos que para pórticos, las normativas nos dice que R vendría a ser 8 y para muros estructurales es 6 y dual 7. Y hay también este sistema de muro de ductilidad limitada, ¿no?, que solamente está conformado por placas y losas, ¿no? No hay columnas. Se permite, sobre todo estas edificaciones se utilizan para proyectos inmobiliarios. La ventaja es que constructivamente es mucho más rápido, ¿no? Se puede construir mucho más rápido que los demás sistemas. La desventaja es que, por ejemplo, la simetría de la arquitectura tiene que ser igual, ¿no? Tanto el primer nivel como comienza como los siguientes niveles. ¿Por qué? Porque los muros comienzan de la base hasta el final. Entonces, vamos a ver qué es la fase de un proyecto estructural, ¿no? Primero, como fase tenemos, ¿no?, lo que es la propuesta del promotor, o sea, hablemos del cliente, del dueño, qué es lo que quiere, ¿no? Si es un proyecto de comercio, puede ser oficinas, puede ser multifamiliar. Vemos la revisión de la factibilidad del tema económico y nos basamos sobre todo en la estructura de la arquitectura, ¿no? La arquitectura entonces se basa con cumplir ciertos requerimientos, ya sea por área libre, espacios, ¿no? Entonces, siempre es bueno recalcar también que nosotros, para comenzar el tema ya de la especialidad de estructura, siempre hay que tener definido la arquitectura, ¿no? Muchas veces con el arquitecto a veces tiene programado un diseño, nosotros ya podemos modelar, podemos analizar, diseñar, pero muchas veces hay cambios, ¿no? Hay cambios que puede afectar también al avance que hemos realizado. Después de eso, entonces, hablando de las demás especialidades, por ejemplo, si es una edificación, las especialidades de instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, ¿no? Y cuando ya está definido, entonces nos vamos a el tema estructural, que es el planteamiento estructural, ¿no? La estructuración. Eh, Hoy, actualmente, se utilizan programas de estructuras, ¿no?, como SAC, ETAX, CIPECAC, MIDAS, Robot, ¿no? Una variedad de programas que cada uno lo puede trabajar conforme a su comodidad. Entonces, tenemos que realizar primero una estructuración, ¿no? Esa estructuración, dónde vamos a colocar las columnas, dónde colocar las vigas, si van a ser peraltadas o no, losa, en qué dirección. Y de eso vamos a un predimensionamiento, que todo eso tenemos que nosotros coordinar con el arquitecto, ¿no? Con la arquitectura, tener acorde para que todo vaya de una buena forma. Hay que también entender que muchas veces el cliente se basa siempre le parece más importante la arquitectura, ¿no? Porque sabemos que las demás especialidades para ellos pues tienen que estar, ¿no? Si le hicimos por la seguridad, diseñar por sismos, ¿no? Muchas veces dicen que eso ya debe estar, igualmente en las demás especialidades. Por eso es que es bueno recalcar que la arquitectura también es parte que tiene que ver con nuestro sistema. Y luego, bueno, cuando ya has hecho un análisis, ¿no?, de qué sistema estructural hemos trabajado, si hemos cumplido con las derivas que nos da la normativa, en el caso para concreto armado es de 7 por 1000. Y otras más consideraciones, nos vamos al detallado, ¿no?, a los planos, ¿no? Tenemos que detallar, empezando por cimentación, aligerado, ¿no? Y cada plano tiene que tener sus diferentes detallados. ¿Para qué? Para la construcción se haya de la mejor manera, ¿no? Y ya por último los cómputos, que ya hablamos ya de metro de materiales, de presupuestos, ¿no? Vamos, por ejemplo, conceptos. ¿Qué es una estructura? ¿No?
Es una estructura, es un conjunto de elementos resistentes que colaboran entre sí, lo cual sostiene a la edificación fijando el suelo para transmitir las cargas a este, ¿no? Las cargas de la superestructura a la subestructura. Nos dice acá, por ejemplo, fijando al suelo, ¿no? Sabemos que nosotros en el modelado, como criterio, siempre nosotros le colocamos empotrado, ¿no? Es una manera de trabajar, de colocar al modelo. Pero si nuestro proyecto se encuentra en un suelo, ¿no? Que es blando, ¿no? Por ejemplo, en algunas partes del país se encuentra que el suelo es muy malo, optamos otro tipo de criterio o diseño. Ya no le colocaríamos empotrado, ¿no? Le colocaríamos lo que haríamos la iteración suelo-estructura, ¿no? Que es un modelo matemático, ¿no? Unos resortes, lo colocan, trabajamos con el coeficiente de balasto, ¿no? Y hay una afinidad de métodos para poder nosotros hallar, ¿no? Como le digo, es para suelos blandos se utiliza esto, ¿no? Los criterios de estructuración. Primero, simplicidad y simetría, ¿no? Sabemos que las columnas tienen que tener simetría, ¿no? Si empieza desde la base hasta el final, ¿no? Muchas veces hemos visto proyectos que a veces las columnas, ¿no? Lo tenemos un eje y siguiendo en los demás niveles, pues se ha desfasado, lo cual ya no da simetría y las cargas ya no se reparten de igual manera. Resistencia y ductilidad. Sabemos que ahora la norma nos pide que nuestra estructura sea dúctil, ¿no? Que falle por dúctil, no por frágil. Los elementos no estructurales se refiere, por ejemplo, a la tabiquería. Sabemos que si hablamos de sistema de concreto armado, los elementos estructurales que son la tabiquería no forman parte, que sería en este caso los muros, ladrillo, no forman parte. Al contrario, se tiene que aislar, ¿no? Si es un pórtico, hablamos de columnas, vigas, ese muro para rellenar se tiene que aislar, ¿no? Sabemos que hay métodos como aislar de esa manera. ¿Con qué fin? Para que cuando la estructura, ¿no? Se pueda mover, ¿no? No se produzca ahí un choque con esos muros, que lo que puede producir, por ejemplo, si hablamos de un vano, a veces se producen las columnas cortas, ¿no? Por ejemplo, ese es el problema que tenían los colegios antiguamente. Muchas veces, a ver, vamos aquí, por ejemplo, antiguamente los colegios, por ejemplo, a ver, vamos de nuevo. Muchas veces, antiguamente los colegios, por ejemplo, aquí teníamos las columnas, aquí tenemos las vigas, y por ejemplo aquí teníamos un vano, ¿no? Y aquí colocaban el muro, pero lo confinaban, lo confinaban. Y cuando, por ejemplo, había un evento sísmico, pues esto se desplaza, ¿no? Exageradamente. Y esto, como es un pórtico, se tiene que estar libre, ¿no? Entonces, cuando se desplazaban, por aquí había fracturas, ¿no? Y había choque entre las columnas, muros, y ya era una falla estructural. Entonces, esto se debe aislar, ¿no? Hoy actualmente ya lo aíslan, ¿no? Ternopor o otros métodos que existen. Ya estos muros, sobre todo, se trabaja en todo el paño, ya hablaríamos, ¿no? Ya de un sistema de albañilería confinado, ¿no? Que es otro tipo de sistema, que ahí sí resulta y que ahí sí trabaja esta albañilería, eso sí resisten cortante sísmico. La rigidez lateral, que es muy importante que nuestra estructura en las dos direcciones tenga rigidez lateral. ¿Para qué? Por la misma función de soportar las fuerzas sísmicas que vienen. Y los diafragmas rígidos, ¿no? Asumimos que nuestra losa tiene que ser un diafragma rígido. ¿Qué es un diafragma rígido? Que se mueve en su plano, ¿no? Conforme se desplaza la columna de vigas, se desplaza también la losa. Y con fin también porque la losa, cuando le colocamos cargas, la transmite a las vigas a las columnas y luego a la cimentación. Por eso es que muchas veces cuando, por ejemplo, en el caso de TACS, colocamos el tipo de losa, el tipo de losa membrana, ¿no? ¿Para qué? Para que la losa que le damos, le asignamos cargas, la transmite rápidamente a las vigas. Ahora vamos al predimensionamiento de elementos estructurales, ¿no? Rápidamente vamos, por ejemplo, una losa. ¿Qué es una losa? Es un elemento estructural plano cargado por fuerzas perpendiculares a su plano y trabaja flexión, ¿no? Ante sismo se comporta como diafragma rígido, como les había comentado.
¿qué criterio optar para mencionar un elemento estructural? Por ejemplo, podemos optar que la altura, tenemos que hallar la altura, tiene que ser la luz entre 25, ¿no? Es la longitud del lado menor. Significa que, por ejemplo, tenemos acá una losa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 paños. Entonces, la luz que hay aquí, ¿no? Es lo que se encuentra aquí. Por ejemplo, aquí encontramos otra viga. La luz que se encuentra aquí es que nosotros tenemos que, lo que mide esa luz, tenemos que dimensionarlo entre 25. Y ahí consideramos el espesor, ¿no? Sabemos que el espesor, por ejemplo, para losa aligerada de 17, de 15, de 17, de 20 y de 25, ¿no? Hasta 30 también. Varía sobre todo el ladrillo, porque... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, la losa, ¿no? La losa que está aquí siempre va a ser 5 centímetros. Las viguetas va a variar dependiendo el espesor que nosotros hemos predimensionado, ¿no? Y el ladrillo, ¿no? El ladrillo, bueno, como sabemos, no tiene que ver, nada que ver aquí con estructuralmente, ¿no? Solamente es para dar forma a las viguetas. Hay otro, por ejemplo, optan por Tecnopor, ¿no? Cada uno quién, ¿no? Si optar por ladrillo o por Tecnopor. Por ejemplo, aquí tenemos criterios que, por ejemplo, si damos para 4 metros, el espesor le podemos asumir que es 17 centímetros. Por ejemplo, para luces de 5 metros, 20 centímetros, ¿no? Estos se han hecho ya con criterio ya que se han utilizado, ¿no? 6 metros, 25 centímetros y el ladrillo de 20, ¿no? Va variando. Conforman las viguetas con acero positivo y acero negativo. Y también lo que es el acero de temperatura, ¿no? Sabemos el acero de temperatura es para el tema de fraguado y contracción del concreto al momento del vaciado. Vamos ahora. Una losa maciza. Rápidamente nosotros, predimensionando la losa aligerada, le disminuimos 5 centímetros y hallamos la losa maciza. La losa maciza, pues, solamente está rellenada de concreto, ¿no? Y acero. Por ejemplo, haciendo una dirección, sabemos que el acero de flexión y la otra dirección el acero de temperatura. ¿Cuándo optar, por ejemplo, una losa maciza? Una losa maciza es siempre recomendable usarlo, por ejemplo, cuando tenemos en planta, en una edificación, aberturas, ¿no? Siempre es recomendable la losa aligerada que esté combinada en los 4 lados, ¿no? Que tenga en los 4 lados las vigas, tanto vigas principales como vigas secundarias. En el caso de losa maciza, utilizarlo cuando hay aberturas, ¿no? Por ejemplo, en una abertura de una escalera, utilizarlo porque se comporta mejor, no recomendable una losa aligerada. En el caso también de utilizar, a ver, por ejemplo, una losa maciza utilizable. Por ejemplo, a veces, para tema de que a veces tenemos aquí un baño, está cargado, por ejemplo, de tuberías. Muy difícil hacerlo con ladrillo porque tenemos que cortarlo, ¿no? Se opta por una losa maciza, ¿no? Se rellena de concreto, acero y se opta mejor, es una mejor manera. Ahora vamos con, ahora, por ejemplo, si podemos tomar esos criterios como también el criterio o lo que nos da la norma S060 de concreto armado, ¿no? Para losas macizas y losas nervadas que son las losas aligeradas en una dirección. Por ejemplo, simplemente apoyados, igualmente la longitud entre 20. Simplemente apoyados significa, por ejemplo, que tenemos una losa que está de esta forma, ¿no? Simplemente apoyado, solamente hay una luz. Con un extremo continuo, ¿no? Encontramos entonces de esta forma, ¿no? Dividimos entre 24 para losas macizas y 18.5 para losas aligeradas. Ambos extremos continuos, igualmente añadimos un extremo más y en voladizo, ¿no? Por ejemplo, cuando es en voladizo, ¿no? Hay un volado por aquí. Entonces lo dividimos entre 10 para losas macizas y losas aligeradas entre 8. Hallando todo eso, tomamos el menor, ¿no? El menor espesor y con eso trabajamos. Ahora vamos con vigas. ¿Cómo predimensionamos las vigas? Primeramente para saber, una viga también trabaja a flexión, ¿no? Flexión es lo que vamos a hallar el refuerzo longitudinal y las fuerzas cortantes que es los estribos, ¿no? Como vemos acá, el refuerzo superior y refuerzo inferior. Ante cargas transversales, por ejemplo, siempre cuando vamos a modelar nuestra estructura ante cargas
de gravedad, sabemos que nuestro momento nos da de esta manera. Por ejemplo, aquí se produce momento, igualmente aquí, igualmente aquí. Entonces sabemos que el concreto, ¿no? Es bueno a compresión, pero es muy malo a tracción. La tracción, ¿quién lo toma? El refuerzo longitudinal. Es por eso que aquí en esta manera, en esta parte, es que se realiza el refuerzo longitudinal, ¿no? Como vemos aquí. En esta parte que está a tracción, igualmente le colocamos el refuerzo, ¿no? De esta manera, por los momentos que se originan, ¿no? Ese es para efecto de gravedad, porque si añadimos sismos, no nos va a dar esa forma, ¿no? Nos va a dar más refuerzo y tenemos que calcular de la mejor manera. Entonces, como les he dicho, la fuerza cortante que se añade es los refuerzos de estribos. Sabemos que en los extremos debe estar más, los separamientos tienen que estar menos que en el centro, por la zona de confinamiento que se realiza entre el nudo, entre columna y viga, ¿no? Entonces, ¿cómo predimensionamos las vigas principales, sobre todo? Para hallar la base, tenemos que hallar el B, que significa el ancho tributario en metros. Significa que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una losa, tenemos aquí una viga. Por ejemplo, aquí tenemos otra viga. Y si estamos nosotros predimensionando esta viga principal, tenemos que calcularle el ancho tributario. El ancho tributario es lo que carga la mitad de esta losa con la mitad de este paño, ¿no? Entonces calculamos la mitad. Y esto es, por ejemplo, que es todo este ancho, es lo que va a soportar esta viga, ¿no? Este ancho tributario, todo este ancho, ¿no? Esta longitud, que está aquí, lo calculamos, lo dividimos entre 20 y hallamos ya la base, ¿no? Por proceso constructivo se recomienda que la base de la viga tenga 25 centímetros, ¿no? Como le había dicho, por proceso constructivo, al momento del vaciado, ¿no? Sabemos que el concreto pues, está conformado con cemento, agregados, ¿no? Y para evitar pues, fallas como cangrejeras y otro tipo, ¿no? Y para hallar la altura de las vigas principales, tenemos que hallar la longitud, ¿no? La luz libre en metros, lo he explicado, entre este factor. Este factor va a variar, ¿no? Muchas veces lo colocan siempre entre 12 o 10, ¿no? Siempre veo que entre 12. Pero hay este criterio que se le asigna según la carga, la sobrecarga que se le va a asignar a esa estructura o a esa losa. Por ejemplo, para una carga igual o menores a 200 kilogramos metro cuadrado, este 200 kilogramos pertenece a vivienda, ¿no? Por la normativa de 0,20, tiene que ser el factor de 12, ¿no? Añadimos el factor de 12. Pero cuando ya esa sobrecarga está entre 200 y 350, tenemos que nosotros ya optar por un factor de 11. ¿No? Sabemos que mientras sea menos, el peralte de la viga va a salir aún más. Igualmente para 350 entre 600 tener el factor de 10 y de 600 entre 750 de sobrecarga optar el factor de 9, ¿no? Este es el criterio que muchas veces toma y que creo que es muy válido porque según nuestra estructura, mientras más importante sea, más peraltada va a ser nuestras vigas. Ahora vamos en el caso de las vigas secundarias. A ver, sale finalizar. Ahora sí. La viga secundaria es igualmente optar siempre el mínimo, la base 25 centímetros. Vamos a optar que, por ejemplo, la altura entre la luz del paño entre 14, ¿no? Ese es un criterio que optarlo entre 14. Pero siempre y cuando, claro, por ejemplo, en este caso, si estamos optando en una dirección, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, sean las viguetas de una losa aligerada o puede ser también unas vigas pretensadas, ¿no? Unas vigas prefabricadas que están colocadas en esta dirección. Entonces la carga la van a tomar estas vigas principales, ¿no? Es importante. Y las secundarias perpendicular a las vigas principales.
¿no? Entonces optamos esta fórmula. Pero como le digo, siempre y cuando si nuestro paño nos permite usar en una dirección. ¿Por qué? Porque también hay opciones que podemos usar una losa en dos direcciones, entonces las cargas se van a repartir de igual manera en las dos vigas, tanto principal y secundaria. Ya no habría secundaria, sino habría solamente vigas principales. Ahora vamos con las columnas. A diferencia de las vigas, estas columnas resisten axial, ¿no? Axial porque como están de manera vertical, resisten los esfuerzos que vienen de las vigas, de las losas a las vigas y de las vigas a las columnas, ¿no? Por eso es que muchas veces se diseña bajo flexocompresión, ¿no? Entonces, para prevencionar esas columnas, por ejemplo, para hallar sobre todo el área, la sección de la columna, tenemos que tener este factor de lambda por el peso, la carga por gravedad. Este lambda va a variar en unos factores que le voy a explicar aquí en área. Este n, que es el número de niveles, ¿no?, que tengamos en la estructura, y el F'C es la resistencia a la compresión del concreto, que puede ser 210, 280, ¿no? Entonces, ¿este lambda de qué depende? Vamos a ver acá. Va a depender, por ejemplo, el tipo de columna que esté ubicado, ¿no? Tanto central, perimetral y esquinada. Vamos a ver. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una losa en planta, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí, esta sería una viga central, ¿no? Aquí sería una viga central, una viga perimetral, podría ser de esta forma, y una viga esquinada aquí, ¿no? Calculándole el área tributaria, tenemos que nosotros, por ejemplo, si llenamos aquí de columnas, por ejemplo, ¿cuál sería el área tributaria de esta columna central? Sería, por ejemplo, esto. Cargaría lo del centro, que son las que cargan más, ¿no? Una viga perimetral cargaría esta parte, esta área, y una viga esquinal soportaría esta parte de esta losa, ¿no? Eso es lo que diferencia en cada tipo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una viga central, el lambda va a ser 1.1, y el n, les había dicho, el número de pisos, bueno, no está aquí, pero se tiene que añadir, ¿no? En un nivel, pero este n es del 0.3, ¿no? Esos factores, calculándolos con el peso se puede asumir, por ejemplo, si ya tenemos la losa, por ejemplo, de una losa de 25, 300 kilogramos metro cuadrado, añadimos, por ejemplo, también el peso asumimos peso de vigas, el peso puede ser de acabados, entonces tenemos ese peso, le añadimos el factores por el número de niveles entre el F'C y ya tenemos el área de las columnas. Por ejemplo, el área de las columnas, nosotros tenemos que tener criterios para nosotros tener el área, poder, cómo estructurar la columna dentro de un plano. Se recomienda, por ejemplo, cuando tengamos, por ejemplo, una viga de 25 por 40, darle igual el ancho de la columna en las vigas, ¿no? ¿Para qué? Para que se comporte de una mejor manera. Muchas veces que vemos que por aquí nace, por ejemplo, las vigas, ¿no? Siempre optar, es recomendable que tengamos el mismo ancho de la columna, también nuestras vigas, ¿no? Para que se comporte de la mejor manera nuestra estructura. Vamos ahora con, bueno, para calcular el diseño de acero en nuestras columnas, tenemos que hacer un diagrama de iteración, que es un diagrama matemático, ¿no?, entre fuerza y momentos. Entonces, a través de nuestras combinaciones que realizamos según la normativa, estas combinaciones tienen que estar dentro de este diagrama. ¿Para qué? Para optar que nuestro diseño, nuestra cuantía que hemos asumido con nuestra sección, ha sido de la mejor manera. Vamos ahora a zapatas, rápidamente. Por ejemplo, en zapatas, ¿cómo se premenciona? Entre el peso que llega en esa zapata sobre la capacidad portante, ¿no? La capacidad portante sabemos que nos otorga el estudio mecánica de suelos, pero acá nos dice que el peso es el peso en servicio. Aquí va el criterio. A ver, muchas veces
he visto libros profesionales también que el peso que hallamos, por ejemplo, si están en un programa, ¿no? Calculan el peso de servicio, sabemos que es el carga muerta más la carga viva, pero he visto que lo amplifican, ¿no? Ponte de la amplificación 1.4, la carga muerta, más 1.7, la carga viva. ¿Y por qué optar este criterio del solamente el peso de servicio, solamente sumar la carga muerta y la carga viva? ¿Por qué? Porque sabemos que esta capacidad portante que nos da el estudio mecánica de suelos viene ya con un factor de seguridad, ¿no? Es calculado con un factor de seguridad. Por ejemplo, si nuestra capacidad portante de 2 kilogramos centímetro cuadrado nos da el estudio mecánica de suelos, pero normalmente no es 2, puede ser 3, hasta incluso 4 kilos. Pero, como todo diseño, ¿no? También la ingeniería estructural le adiciona un factor de seguridad, ¿no? Por eso es que por seguridad se le coloca menos, ¿para qué? Para que resista, ¿no? Entonces, ¿para qué entonces amplificarlo? Las cargas provenientes ahí a la zapata, si ya la capacidad portante se entrega un factor de seguridad, ¿no? Porque si nosotros amplificamos, sabemos que en la dimensión de la zapata, pues nos va a salir muy grandes, ¿no? Muy grandes. Entonces, cumple normal asumiendo, dando nosotros que solamente sumamos la carga muerta más la carga viva y lo dividimos entre la capacidad portante, ¿no? Sabemos que esa capacidad portante viene ya con factor de seguridad que incluso puede ser más de lo que nos da el estudio mecánica de suelos. Hay tipos de zapatas, ¿no? Sabemos también las zapatas combinadas. ¿Cuándo optar una zapata combinada? Cuando, por ejemplo, tenemos, colocamos las zapatas aisladas, dimensionamos, pero están muy juntas, ¿no? No hay una separación que pueda constructivamente se pueda manejar. Entonces optamos por una zapata combinada. Una zapata corrida, ¿no? Optamos, por ejemplo, ya dimensionando más zapatas, ¿no? También, por ejemplo, lo que es la platea de cimentación. ¿Cuándo optar una platea de cimentación? Cuando, por ejemplo, nuestro suelo es muy malo. Cuando nosotros dimensionamos las zapatas hiladas, casi todas están muy juntas, entonces mejor optamos por por una platea de cimentación, ¿no? La platea de cimentación es una losa, ¿no? Que va a variar dependiendo, ¿no? Las cargas provenientes que viene de la superestructura. Ahora, vamos por ejemplo a la viga de cimentación. ¿Cómo predimensionar una viga de cimentación? Por ejemplo, el ancho también es preferible, bueno, aquí ha visto una equivocación, nos recomienda que debe ser 30 centímetros el ancho mínimo de una viga de cimentación. Pero igualmente como la superestructura, siempre es optable que ese ancho de esa viga tenga también el mismo ancho de la columna, ¿no? Si la columna, por ejemplo, está ubicada, por ejemplo, de 25 o 30 centímetros, igual optarla. Estas vigas de cimentación van conectadas con la zapata. Con la zapata es siempre optable que entre con la zapata y, por ejemplo, siempre optable que no choque con el suelo, ¿no? Hacerle un relleno y encima ya sería la viga que va conectada en todas las columnas. Como dimensionamos, la luz que se encuentra aquí, ¿no? Esta luz, entre 7 o entre 9, ¿no? Entonces la altura más propia, más recomendable es la que optamos para nuestras vigas de cimentación, ¿no? Y trabajan igualmente a flexión, a diferencia que el acero que distribuye en una viga de un pórtico, aquí sería al revés porque recibe la presión del terreno. Bueno, otro criterio que nosotros, por ejemplo, puedo darle también, por ejemplo, en lo que sería vigas, hablando de los anchos mínimos, ¿no? Por ejemplo, aquí en una viga, ya les había explicado que debería tener 25 centímetros, ¿no? Por proceso constructivo, ¿no? Y también, por ejemplo, muchas veces hay diseños que he visto que realizan, ¿no? Por ejemplo, que tengo la sección de una viga. Y aquí, por ejemplo, le colocan, si siendo 25 o 30 centímetros, le colocan 5 o 6 varillas de 3 cuartos o 5 octavos.
Entonces, hay criterios ahí cómo determinar, ¿no? Por ejemplo, si el diseño no da 6, 5 octavos, muchas veces lo colocan, pero debe haber una manera de la separación de esas barras. Esas barras, por ejemplo, deben tener como separación 1 pulgada o 2.5 centímetros. Entonces, esa separación, como les había dicho, debe tener 2.5 o 1 pulgada. ¿Cómo nosotros optimizar? ¿No? Nosotros, por ejemplo, si hemos calculado el refuerzo, nos ha salido 4 de 5 octavos, sumamos las dimensiones de esas barras, sumamos también el recubrimiento. Recubrimiento, por ejemplo, para vigas es para 4 centímetros, ¿no? Y para cuando son expuestos, estructuras expuestos a tierra, ¿no? Como las zapatas, son ya de 7 centímetros, 7.5 centímetros. Entonces sumamos, como les he dicho, el diámetro de las barras, sumamos también, como les he dicho, el recubrimiento, también el diámetro del estribo y la separación. Por ejemplo, si nosotros tenemos estas 4 varillas, ¿no? Aquí debería estar acá, ¿no? Sumamos entonces que tenemos 3 espaciamiento de 2.5. Entonces sumando nos tiene que dar menos que el ancho que nosotros tengamos en las vigas principales, en la viga, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 23 centímetros, es octavos, ¿no? Por ejemplo, nuestra base de 30 centímetros y nos salió aquí, por ejemplo, sumando todo lado, eso dio 27, 28, entonces estamos. Pero si supera, entonces, ¿qué es lo que se tendría que ir? Cambiar de el acero de refuerzo. Si habíamos calculado de 5 octavos, por optar por 3 cuartos, ¿no? No nos va a dar 4, igual nos puede dar 2 o 3 varillas de 3 cuartos. Ahora, por ejemplo, bueno, aquí alguna pregunta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, no hay ninguna pregunta. Cuando nosotros modelamos una estructura, ya hemos hecho la estructuración, el predimensionamiento, hemos coordinado con la arquitectura, hemos tenido, realizamos nuestro modelado en cualquier programa. Entonces, vemos que no cumplimos. Si no cumplimos, pues tenemos que, siempre se opta por dimensionar, ¿no? Aún más los elementos estructurales, por ejemplo, las vigas, darle un mayor peralte, igualmente las columnas, pero muchas veces no pasamos las derivas. Entonces, a veces ya no viene eso, sino viene ya la estructuración. Nosotros tenemos que optar por una buena estructuración, ¿no? El criterio siempre que cuando nosotros optamos una muro de cortes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros colocamos un muro de corte por acá, nosotros también tenemos que ver la forma de darle también la simetría de colocarle un muro aquí. Igualmente aquí, si colocamos un muro de corte, igualmente darle por aquí, ¿no? Igualmente en las esquinas, muchas veces le colocan muro de corte en las esquinas y es correcto, ¿por qué? Por efecto del efecto sísmico, ¿no? La cortante sísmica, porque sabemos que aquí en esta parte se produce la torsión, ¿no? La torsión ¿cómo se llama? Que puede producir una falla dentro de nuestra estructura. Entonces, bueno, también nosotros manejar la estructuración de esta mejor manera, ¿no? Optar que nuestras columnas tengan una continuidad, ¿no? Siempre. Muchas veces en los últimos pisos ya se dimensionan menos las columnas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en los últimos niveles ya se supone que
que ya es el peso de menos, ¿no? Entonces tenemos que evitar que los últimos niveles no tengan el mismo peso que los pisos inferiores. El modelado, por ejemplo, siempre es importante que nosotros tengamos criterios también al modelado, ¿no? No siempre toda la estructura, toda la arquitectura que tengamos lo tenemos que modelar, ¿no? Porque alguno no es necesario colocarle todo el modelado, ¿no? Y otra también porque cargamos mucho también el programa y eso también nos puede demorar más el análisis. Por ejemplo, ¿no? Que uno ha visto proyectos ingenieros también que muchas veces, por ejemplo, una losa, ¿no? Le añaden la sobrecarga, ¿no? Ya sea según el tipo de edificación, le añaden la tabiquería no, acabados, y a tabiquería no le adicionan, ¿no? Lo que hacen es, por ejemplo, si la arquitectura, por ejemplo, aquí manda muros, ¿no? Tabiquerías, manda muros por aquí, otro muro por acá. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le añaden una carga distribuida, ¿no? Una carga distribuida. O a veces también aquí le añaden una viga chata. Entonces, metran ese muro, ¿no? Por ejemplo, la bañilería, el peso específico, si no me equivoco, es 1800, entre la longitud y le añaden, ¿no? En todo lo que haya. Pero sabemos que por más proyecto serio que sea, la informalidad a veces siempre está ahí. Muchas veces, a veces el cliente se le ocurre que este ambiente, pues, lo quiera con el tiempo cambiar, por eso ahí surgen las remodelaciones, ampliaciones. Entonces, muchas veces, esta tabiquería que están existente aquí, lo pueden sacar, ¿no? Lo convierten en otro ambiente y, por ejemplo, añaden, ¿no? Muros aquí, muros acá. Por ejemplo, si una oficina fue aquí, ahora lo quiere en este lado, entonces coloca muros, ¿no? Sea de drive o sea de ladrillo. Entonces, no se le ha añadido esta parte entonces a la estructura, como se le está añadiendo cada uno. Es mejor entonces optar por añadirle en la losa una tabiquería por metro cuadrado, ¿no? Que es el auto entre 100 y 150, ¿no? Nos aseguramos que en toda va a haber tabiquería, ¿no? Esté o no esté, ¿no? O muchas veces en la azotea, ¿no? Sabemos que en la azotea, ¿qué hacemos? Por ejemplo, está la azotea, ¿no? Metra, ¿no? Según el parapeto y le añaden aquí cargas distribuidas. Cargas distribuidas, cargas distribuidas, ¿no? Pero como le digo, la informalidad, por más proyecto que sea, esta tabiquería, pues, no, en vez de parapeto, lo convierten ya en un muro, ¿no? No lo puede techar, pero, por ejemplo, pueden colocar acá un almacén, pueden colocar otro muro por aquí, y eso en nuestro modelado no lo hemos asumido, y eso puede tener mínimas, sea mínimas o más, puede traer también fallas a nuestra estructura, sobre todo en la losa, puede haber agrietamiento. Entonces, es preferible asumirle nosotros una tabiquería en toda la losa, ¿no? Nos aseguramos que toda la losa va a haber tabiquería. Por ejemplo, otros modelan la superestructura y en el caso que tengan sótanos, ¿no? Lo analizan muy aparte. Es correcto en algunos casos, pero, por ejemplo, para un diseño, las cargas que distribuyen la superestructura hasta la estructura, es mejor hacer un solo modelo. Claro que para nuestro análisis sabemos que solamente se da desde la superestructura hacia arriba, ¿no? No tiene que ver nada lo que está abajo, que sería en el sótano. Pero siempre es bueno modelarlo uno solo para que las cargas provenientes de la superestructura se distribuyan mejor a los muros de sótano. A ver, no sé si tengo preguntas. De momento no, Carlos. Para la parte final creo que podemos, a ver, vamos a ver por aquí, a ver. Nos mencionan que solo se visualizan las PPTs. Creo que estabas explicando algún archivo adicional. Mm. Estamos en fases de un proyecto estructural, ¿no? ¿Está correcto? Sí, sí. A ver, creo que como está utilizando aquí creo que no lo logran ver lo que yo dibujo aquí con un programa. Ah, ya. Sí, creo que eso es lo que estaban preguntando.
Bueno, ¿cómo lo haría? ¿Estás dibujando con la herramienta de aquí de Zoom? Sí, es una herramienta de dibujo. Sí, ujú. A ver cómo se Pero llama. parece que no. En todo caso, en la opción compartir, ahora vamos a ver por aquí, hay una opción de compartir en la opción avanzada que te permite mostrar el lápiz. ¿Dónde? ¿En la sección compartir? Sí, hay una opción compartir. Ah, ya. A ver. Hay una opción pizarra, ¿no? Pizarra la que estás usando. Sí. Y justo sale ahí. A ver. A Ajá, ver, sale. ahora Ahora sí no. sale. Ya, a Ahí ver, les sale. explico esto último, ¿no? Eh, por ejemplo, les estaba explicando que en el caso, por ejemplo, que tengamos una losa, ¿no? Le vamos a añadir las cargas. A ver, vamos nuevamente. Sí lo logran ver, ¿no? Sí, ahora sí sale la, A ver, el ahí. costado gráfico. Ujú. ¿Sí? Y Sí, ahora sí. sí. Ya, por ejemplo, si tenemos esta losa, muchas veces le colocan ya la sobrecarga, ¿no? Según el tipo de estructura, sea oficinas, multifamiliar, lo que corresponde, según la de 020, le añaden los acabados, le añaden también lo que es ladrillo, ¿no? Si en el caso fuera una losa aligerada, ¿no? Losa maciza ya no. Entonces, eh, muchas veces, por ejemplo, si acá tenemos un ambiente, ¿no? Que puede estar de tabiquería, ¿no? Entonces, se le coloca a veces vigas chatas, ¿no? Le colocan vigas chatas y también le colocan como carga distribuidas, ¿no? A estas vigas, ¿no? Le colocan todo, lo hacen referente que como las vigas existentes, esas muros siempre van a estar ahí, ¿no? Asumen que siempre van a estar ahí. Pero como les había dicho, pues por más proyecto que sea, más serio, siempre la informalidad, siempre por ahí va a variar, ¿no? Siempre va a haber lo que el tema de las remodelaciones, que esto va a variar, ¿no? Ya no puede ser este ambiente, puede ser otro tipo de ambiente. Entonces, este muro que se le añade no se le ha asumido como al principio. Es por eso recomendable darle una carga, ¿no? Una carga a la losa de tabiquería que varía entre 100 y 150 kilogramos y se le añade, ¿no? Entonces, cuando se le hace remodelación, nosotros ya nos hemos asegurado que le hemos colocado tabiquerías todos esos ambientes. Igualmente en las azoteas, en los parapetos, ¿no? Le asigna las cargas distribuidas. Pero como le digo, el cliente lo puede asumir que más alto, le puede colocar más muros y eso nosotros, por eso que tenemos que nosotros realizarle ya una carga distribuida en todo el plano para que se distribuya mejor y no haya fallas también en la estructura. A ver, ¿alguna consulta? No, me parece que de momento no, Carlos, todo está. Ah, listo. A ver, algunas cosas que no se ha visto, voy a explicarlos nuevamente. Unas vigas. Aquí, por ejemplo, eh, en una viga, por carga de gravedad, nuestro momento nos va a dar de esta manera, ¿no? Calculemos manualmente, ¿no? Un análisis estructural, ¿no? Por muchos métodos que hay, Candy, Cross, matricial, ¿no? Y si optamos por un programa, igualmente los diagramas nos va a salir de esta forma. Entonces, aquí va a estar el momento, aquí va a estar también, y aquí. Sabemos que el concreto pues, es bueno a compresión, pero muy malo a tracción. Entonces, en la tracción lo trabaja el refuerzo de acero, ¿no? En lo que cubre esa tracción. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, si logran ver la varilla,
¿no? Que trabaja en esa parte que hay momento, ¿no? Que hay tracción. En esa parte que hay tracción, aquí no sería necesario porque el concreto está trabajando con presión, ¿no? Muchas veces le colocan longitudinalmente, pero es gastar acero porque solamente es una parte de los apoyos que trabaja la flexión, nada más, ¿no? Y está conformado también por el acero transversal, que es el acero de los estribos, ¿no? Calculados. Estas longitudes se tienen que, ¿no? La longitud de desarrollo igualmente aquí, ¿no? Lo vemos en la norma de 0,60, ¿no? Todos esos temas tienen que ver al tanto para el diseño. ¿Qué más? Bueno, los sistemas estructurales, ¿no? Les había explicado. Eh, Hablando de concreto armado, porque como sabemos hay el sistema de albañilería confinada y albañilería armada, ¿no? Tenemos aporticado, ¿no? Muchas veces a los arquitectos les gusta trabajar, ¿no? Porque hay muchos vanos, ¿no? No hay estructuras de corte. Y los sistemas duales, que se le añaden los muros de corte, ¿no? O placas, como se le conoce. Y los de ductilidad delimitada. Como les había explicado, solamente están conformados por losas, muros de pequeños espesores, ¿no? Puede variar entre 10, 12 centímetros. Pero la ventaja es que la distribución de la arquitectura tiene que ser igual en los demás pisos, ¿no? Porque está conformado por muchos muros, que esos muros tienen que estar desde la base hasta la superestructura, ¿no? Hasta donde termine. No, no hay ninguna consulta. Aquí, por ejemplo, si nosotros también queremos predimensionar los muros de cortes, muchas veces optamos por criterios, solamente le damos dimensiones, ¿no? Estas dimensiones pueden variar, por ejemplo, para sistemas sismoresistentes, tiene que estar entre 20 centímetros, 25 y 30 centímetros. 15 para cuando solamente utilizamos un diseño por gravedad, ¿no? Y para sistemas para eventos sísmicos de utilizar mínimo 20 centímetros de espesor, 25 y 30. Y luego hay una fórmula que podemos también optar, ¿no? Hallando la fuerza cortante entre los parámetros sísmicos. ¿Cuáles son esos parámetros sísmicos? ¿No? Es el SUX, como algunos, entre el R, ¿no? Z, que es la zona que está ubicado nuestra edificación, puede estar en la zona 1, la zona 2, la zona 3 y en la zona 4. La zona 4 conforma casi toda la costa. Lima, Trujillo, Chiclayo, eso es una zona 4. U vendría a ser el tipo de uso de la edificación. Puede ser, por ejemplo, una edificación de comercio, puede ser una estructura de un hospital, ¿no? Mientras más importante sea, tiene un valor más importante. C, esto va a variar, ¿no? Muchas veces se opta 2.5, pero varía entre el T sub P y T sub L. Que esto varía según el suelo que nosotros tengamos en relación con el Z. El S, la normativa nos da tipos de suelo, ¿no? Suelos intermedios, suelos rígidos, ¿no? Según que corresponda a nuestro suelo de estratificación. Y el coeficiente de reducción sísmica, como les había dicho, que varía según el sistema, sea porticado, sea dual y sea de muros estructurales. Para hallar nuestra cortante sísmica, tiene que ver un peso, ¿no? Este peso, por ejemplo, nos arroja ya el programa. Nosotros solamente
calculamos este factor, ¿no? Ese es para un sismo estático, y para un sismo dinámico ya sería la gravedad, ¿no? Son una aceleración sísmica que se le añade a través de un espectro de respuesta para nosotros calcular nuestra cortante dinámica y posterior nuestras derivas. A ver, aquí tengo una consulta. Nos dije, por ejemplo, dice, si tengo una vivienda en albañilería confinada, bueno, esto es un curso de concreto armado, bueno, en el primer y segundo piso tengo todo viga peraltadas en los dos sentidos. Mi pregunta es, en el tercer piso, ¿puedo cambiar las vigas secundarias de peraltadas a vigas chatas? Si me hablas de una albañilería confinada, eh, sabemos que por normativa, pues no hay una viga peraltada. Solamente son vigas de arrastre o vigas soleras. Esas vigas soleras o vigas de arrastres ayudan para que la losa transmita los esfuerzos. ¿A dónde? A los muros de albañilería. Y los muros lo transmitas hacia la cimentación, que en ese caso son los cimientos corridos. Pero muchas veces tengo el caso de aquí, ¿no? de aquí que me pregunta, ¿no? Que en muchos casos, de muchos proyectos en albañilería confinada que le dicen decir, más que todo utilizan la albañilería, el sistema mixto, ¿no? Que muchas veces hoy la normativa nos está prohibiendo utilizar sistemas mixtos. Por ejemplo, que en un sentido utilicemos en X aporticado y en el otro sistema albañilería. Antiguamente se utilizaba, pero hoy la normativa lo prohíbe, porque el sismo que viene, pues es mejor que se comporte en un tipo solo de estructura que tenga. Entonces, en este caso, si me pregunta si es el tercer piso, ¿puedo cambiar la viga secundaria de peraltadas a chatas? Claro, una viga chata se utiliza para una bañería confinada, como le había dicho, ¿no? Por ejemplo, las columnas, sobre todo en una albañilería confinada, se utilizan 25 por 35. ¿Por qué? Porque están confinadas con el muro. El muro de albañilería es que va a soportar el sismo. Y esa albañilería confinada, como comienza desde el primer piso, tiene que continuar hasta el último nivel que tengamos para que sea un muro portante. Si no, no funciona como muro portante, sino funciona como como un muro, nada más una tabiquería. Entonces, no es recomendable. En este caso, que si me dice que tiene vigas peraltadas en un sentido, es porque seguramente, ¿no? Supongo yo que aquí está el plano, ¿no? Aquí están, por ejemplo, las columnas acá, ¿no? Y hoy actualmente la arquitectura, pues nos da espacio libre, ¿no? Ya no podemos ni optar a veces por colocar un muro acá, o sea, continuo hasta arriba, porque en el segundo nivel ya no es el mismo ambiente, es otro. Entonces, muchas veces utilizamos el sistema mixto, ¿no? Ballenería aquí, en este sentido, en Y, y aporticado en este caso, ¿no? Forma columna y aquí viga peraltada, ¿ok? ¿No? Viga peraltada. Si tiene el mismo sistema, ¿no? Si hablo de este sistema, está igual en los dos niveles que me preguntan, y en el siguiente nivel, sí es recomendable, normal, trabajar con viga chata, ¿no? Siempre y cuando termine el nivel ahí. Ahora, si es un nivel, por ejemplo, si van a ir un nivel 4, no, ahí sí yo no sería, ¿no? Si solamente se va a construir 3 niveles, sí, es ¿cómo se llama? Sí, es trabajable trabajar, como dice, ¿no? La viga peraltada que se ha asumido en los dos niveles, y el tercer nivel, las vigas chatas. Claro, ¿no? Sí, pues los proyectos los entregan así, ¿no? Lo normal es que seguramente para municipalidad le envían otros planos, ¿no? Le envían porticado y luego para construcción a albañilería. Sí, sí, normal. Como le digo, si siempre termina, si solamente se va a construir 3 niveles, se opta por las vigas chatas. No, pero siempre y cuando, dependiendo de la luz, ¿no? Si la luz está hasta 3 metros, ya a 350, sí es optar las vigas chatas, ¿no? Y siempre y cuando si está por ahí apoyada de un muro, mucho mejor. Pero si estamos hablando de vanos de 4 metros, 5 metros y viga chata, no, 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 no es recomendable continuar con la viga peraltada.
Muchas veces, por ejemplo, aquí, ¿no? A veces hay algunos proyectistas que teniendo columnas aquí, teniendo columnas en el centro, ¿no? Le colocan vigas peraltadas. No, no es necesario. O sea, la luz es muy corta, se puede utilizar vigas chatas, ¿no? He visto, por ejemplo, que, como le digo, de esa manera, y a veces en obras ha cambiado, ¿no? Porque la luz no es, y sobre todo a veces colocan aquí, vigas acá, ¿no? Cuando tenemos estos sistemas, o está rodeado de columnas y vigas, es preferible viga chata, se comporta de una mejor manera. Y es para vivienda, solamente soporta 200 kilogramos metros cuadrados. Listo. A ver, otra consulta. Eso es lo que vamos en, ¿no? Siempre he visto proyectos que optan así, ¿no? Una dirección viga, cimiento corrido, muros portantes, en otro lado porticado. A ver, ya nos acercamos, creo, al final. No sé si hay más preguntas. La distancia mínima entre columnas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de albañilería confinada, la distancia que debe haber entre columnas y columnas para una viga, para un muro confinado, debe variar entre 350, 3 metros, 350 máximo, ¿no? Hay un método que, por ejemplo, es de la longitud de 2 veces la altura, pero muchas veces sale hasta 4 metros. No recomendables, dándole precisos momentos 3, 4 metros. Si es aporticada, ¿no? Como dice, eh, es preferible hasta llegar hasta 4 o 5 metros, ¿no? Porque si nosotros esos 5 metros le dividimos entre 10, nos da un peralte de 50 centímetros. Nos puede dar hasta 60. Ya para vanos, por ejemplo, de 7, 8, 9 metros, ya no es recomendable, por ejemplo, usar este sistema. Es recomendable ahora usar este sistema que es el postensado, ¿no? Para losas con bastante luz, vigas con bastante luces, ¿no? Si ahí hablamos ya de luces de 8, 9, 10 metros para arriba, ¿no? Pues en el caso de columnas, se puede optar hasta 6 metros, 7 metros, ¿no? Pero, como le digo, con esa luz dimensionando nuestra columna y nuestra viga sobre todo, ¿no? Y el criterio es que nosotros que tenemos que tener que nuestra columna tiene que ser más dimensionada que las vigas, ¿no? Ahí se tiene que cumplir ¿no? El dicho que columna fuerte, viga débil. ¿Por qué? Porque si falla una viga, ¿no? Se puede reparar. Se puede optar por reparación, pero si falla una columna, pues se falla toda la estructura, ¿no? Es recomendable mejor que falle primero nuestra viga antes que las columnas. A ver, otra consulta. Tenemos una consulta, Carlos, por Facebook. Sí. Vamos a Por Facebook. dar lectura. A ver. Raquel Ramírez Baltasar menciona buenas noches. ¿Qué sistema es el más recomendado? Menciona Raquel. Ya, ya. El sistema más recomendado tiene que ver, sobre todo, primero, por la arquitectura. Creo que lo hizo de manera general. Si la arquitectura es en buena hora, pero si no, es dependiendo de cada proyecto, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, si sabemos que si usamos el sistema porticado, vamos a tener dimensiones de columnas mucho más que un sistema dual. ¿Por qué? Porque la fuerza sísmica que lo está tomando, que lo está ayudando en este sistema dual son las placas, ¿no? Y entonces tenemos un poco menos que la reducción de las secciones de columnas y vigas, ¿no? Y si es un proyecto, por ejemplo, como les he dicho, inmobiliario, ¿no? Que son departamentos, un sistema de utilidad limitada es recomendable económicamente y como también como proceso constructivo. Y si es una vivienda, bueno, si es de 3 pisos hasta 5 niveles que recomienda, albañilería confinada, no es mucho más económico.
Aquí tengo una pregunta de Víctor. Nos dice, la longitud de la viga peraltada, ¿de cuántos metros es recomendable? Según la luz, ¿no? Según donde predimensionemos las columnas, entre columnas, ¿no? Esa sería la viga. ¿Y con qué diámetro de fierro? Ese es según el cálculo, ¿no? Según el cálculo. Esto va a variar, ¿no? Mientras más importante sea nuestra estructura, ¿no? El cálculo del refuerzo no va a ser igual, por ejemplo, para una vivienda que para, por ejemplo, una estructura para oficinas, o no va a ser igual para una estructura de oficina que para un hospital. Todo va a depender de las cargas prevenientes del uso, ¿no? Y de las cargas que lo entreguemos a la estructura. Y el diámetro va a variar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, para estructuras importantes, mínimo son 5/8, 3/4, hasta 1 pulgada, ¿no? Y eso hay que tener también criterios, hallar un acero mínimo, un acero máximo, ¿no? Para que nosotros no sobreforzamos también a las estructuras. Genial, por aquí compartimos unas preguntas más bueno, de Facebook. A ver, vamos a leer. Dice, de Mario Hidalgo, hablabas sobre las separaciones de 1 pulgada de acero en vigas. ¿Esto también aplica en columnas? Hace la pregunta de Mario. Sí, así es. También aplica también en vigas como en columnas, ¿no? Esa separación de refuerzo, ¿no? Como les había explicado, creo que no se ha visto. Aquí, por ejemplo, tenemos una sección, sea de columnas o sea de viga, y tenemos aquí los refuerzos, ¿no? Ujú. Ejemplos, no sé por qué es eso. Por ejemplo, ¿no? Tenemos estos refuerzos. Entonces, esa separación debe tener mínimo 1 pulgada, ¿no? O 2,5 centímetros. Siempre, es recomendable. Va a trabajar mejor como nosotros lo hemos diseñado, ¿no? ¿Y para qué? También por el tema del proceso constructivo, porque si le damos menos, se puede quedar, por ejemplo, el agregado, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por más que le demos el mejor vibrado, cuando desencoframos, pues encontramos las cangrejeras, ¿no? Y como les había dicho, ¿cómo adoptamos esa forma? Según la varilla que hemos calculado, sumamos el diámetro también del refuerzo del estribo, los recubrimientos en ambos lados y los espaciamientos que hay de 2,5. Si ese cálculo tiene menos del ancho de nuestra viga o columna, está ok. Y si tiene más, si se ha pasado, entonces este diseño de acero tenemos que optar por un acero máximo. ¿Para qué? Para que tengamos menos refuerzo y se pueden colocar de la mejor manera. A ver, nos dice, por ejemplo, acá Aranda dice, ingeniero, tengo un área de 690 por 15 para una vivienda. ¿Qué me recomienda para el diseño? ¿Confinada o porticada? Va a depender de la arquitectura. Eh, si la arquitectura te da para hacer o sea, es recomendable para una vivienda que sea confinada. Es recomendable. Para una vivienda, ¿no? 3 pisos, ¿no? La normativa nos dice hasta 5 niveles. Bueno, yo digo que hasta 4 niveles. Siempre optar a albañilería confinada, ¿no? Por ejemplo, siempre en la dirección pues, longitudinal tenemos a la albañilería confinada y la sección X optar también por un muro, ¿no? Tenemos que lidiar con el arquitecto, decir que, por ejemplo, hay aunque sea 2, 3 muros que continúan desde la base hasta el final para nosotros realizar el modelo y que ahora sí sea una bañería confinada, ¿no? Y nos sale más económico. Sabemos que la bañería confinada es más económico que un sistema de concreto armado, porque ahí cumplen función los muros, ¿no? La bañería confinada y el ladrillo que se utiliza, también decirles, para el sistema de bañería confinada es el ladrillo King Kong de 18 huecos, no el pandereta, ¿no? Muchas veces tienen el criterio muchos maestros que el primer nivel le colocan puros ladrillo King Kong y en los segundos niveles sistemas estructurales, ¿no? Le colocan pandereta. ¿Con qué? Ellos dicen con el fin de qué? De evitar peso y no es así. ¿No? En la estructura, un sistema portante, un muro portante debe continuar desde la base hasta el final. Y si no da la arquitectura, bueno, optar por una estructura porticada. Pero muy pocas veces vemos, ¿no? Que esta estructura porticada se esté en viviendas, ¿no? Porque nosotros tenemos que aislar el, el muro, ¿no? Para que se comporte como un sistema porticado.
¿no? O otros utilizar un sistema mixto, ¿no? Como le digo, no recomendable, pero muchas veces se opta, ¿no? Utilizar una dirección confinada y otra dirección aporticada y otra dirección confinada. Claro, acá dice, por ejemplo, no necesitan área libre. Muchas veces puede ser el primer piso, puede ser no sé, una cochera, ¿no? Y no hay columna, solamente me imagino hay columna a los extremos, ¿no? Ahí sí, normal, optar que ese se comporte como un pórtico. Una pregunta, Carlos, por Facebook, a ver, te Ujú. leemos. Daniela Acuña Rojas hace la siguiente pregunta. Menciona, ¿qué sistema utilizo para la construcción de dos aulas para una institución educativa? Ya, para una institución educativa es aporticado, 100% aporticado. O dual, ¿no? Añadiéndole también placas. También he visto proyectos que utilizan para vivienda, ¿no? En un sistema, dándole una dirección igual, ¿no? Confinada y otra porticada. Pero lo normal es que ya para un colegio, que es una estructura más importante, es utilizar los sistemas de concreto armado, que son aporticada o dual, ¿no? Y como le digo, como les decía explicado, ¿no? Que tampoco se vio, que por ejemplo, nosotros cuando tengamos nuestras columnas, ¿no? Es lo que pasaba antes en los colegios. Aquí, por ejemplo, el muro lo confinaban, ¿no? Confinaban aquí el muro con la columna. Entonces, la columna cuando sufría un efecto sísmico, sufría un desplazamiento, aquí libre, pero aquí chocaba con este muro, porque estaba confinado. Entonces se producía lo que es las columnas cortas, ¿no? O habían fallas ahí. Lo normal es que, como es un sistema porticado, aislarlo, ¿no? Aislarlo esto. ¿Para qué? Para que cuando se desplace ese pórtico, ¿no? Se desplace ya no teniendo ese muro que se tenga, ¿no? Igualmente en estos bandos se debe optar para viviendas. Entonces, para sistemas educativos es recomendable usar ya un sistema de concreto armado dual o aporticado. Sí, recomendable. A ver, por ejemplo, aquí dice, si mi diseño es una edificación porticada, para la sección de mi viga, para el peralte sería dividir la luz entre 10 y dicho peralte sobre 2. A ver. La sección de mi viga en el peralte sería dividir entre la luz entre 10. Dependiendo, el 10, los había explicado acá, ese factor va a depender, ese peralte, va a depender, por ejemplo, si no, la estructura, la sobrecarga que va a soportar esta estructura. Hermosa. Aquí están, ¿no? Por ejemplo, si es una vivienda, ¿no? Esa luz lo dividimos entre 12. Ahora, si es, por ejemplo, para oficina de 250, lo dividimos entre 11. Y claro, claro, es otro también otro criterio que muchas veces el peralte puede salir 50 y le damos la mitad de 50, le llamamos como base, que sería 25, es el mínimo. En el caso si sería 60, 30, ¿no? Es un criterio también que se puede optar. Por ejemplo, si tu viga peraltada salió 40, como viga peraltada en la altura, no le vas a poner la mitad que es 20, ¿no? Si decimos como criterio que debe ser mínimo 25. ¿Qué diámetro de fierro se utiliza para un muro de contención en subsuelo de a 3,50 metros? El fierro, como le digo, todo se calcula, no se asume, no se coloca, no porque unos planos tienen acero así, le voy a colocar, no. Y sobre todo en muro de contención, ¿por qué? Porque el muro de contención, eh, ¿qué, ah, para allá el refuerzo, qué cargas prevenientes a este muro de contención son las cargas, el empuje del suelo? Por ejemplo, rápidamente, aquí tenemos, por ejemplo, puede ser el tipo de muro de contención, puede ser en voladizo, en gravedad, ¿no? Hay muchos. Por ejemplo, aquí tenemos el muro de contención, aquí tenemos la base y aquí tenemos el empuje del suelo, ¿no? Que sabemos que nosotros eh, sabemos que a mayor profundidad, mayor es el empuje. Entonces, este empuje de este suelo tiene características diferentes en cualquier lugar
que se va a construir. La capacidad portante, puede ser el coeficiente de balasto. Entonces, ante eso, se va a construir un muro de contención. Este fierro puede ser de 3 octavos, de media, hasta 5 octavos, pero creo que hasta más no saldría. Ahora, si me dices un muro de contención, por ejemplo, a veces puedo nosotros pensar que el muro de contención se refiere a una vivienda, ¿no? Cuando el suelo está desnivelado, ¿no? Está en desnivel y se coloca un muro de contención, como le dicen, ¿no? Se coloca, por ejemplo, también se le puede calcular, pero muchas veces por criterios se le coloca, ¿no? Fierro de 3 octavos, ¿no? Pero en doble capa, ¿no? Muchas veces le colocan una capa, por ejemplo, aquí el suelo, el otro perfil. Es preferible darle en doble capa, ¿no? Lo que me refiero es, por ejemplo, si tengo este muro, ¿no? Sea de 15 centímetros, o sea de 20, darle, por ejemplo, que tenga un refuerzo a esta cara y en esta cara también, ¿no? En las dos direcciones. Y esto varía entre 3 octavos. La típica le colocan 3 octavos cada 25, cada 20. Dice, a ver, me pregunta que ingeniero, la zapata en un terreno de relleno, ¿de qué profundidad y ancho debe ser para 2 pisos? Ya, mira, si me hablas para relleno, ahí es recomendable utilizar las subzapatas. ¿Qué las subzapatas? Vamos a explicarle aquí, para que ya lo ven. Para relleno es, por ejemplo, utilizar nosotros, para vivienda siempre, según si hacemos un estudio de mecánica de suelos, nos otorga la profundidad de desplante, ¿no? Hasta dónde vamos a cimentar nuestra zapata. Pero para vivienda se opta entre 1,20 m, 1,50 m. Por ejemplo, si estamos a 1,20 m, entonces colocamos nuestra zapata de concreto armado, ¿no? Aquí va el fierro, ¿no? Aquí van los fierros transversales. Entonces, como estamos hablando de un terreno que está en relleno, le colocamos las subzapatas. Estas subzapatas están profundizamos un poco más y le colocamos acá un vaciado que es un concreto simple, ¿no? Un concreto solamente de concreto y piedra. Entonces excavamos, mejor dicho, excavamos a donde tengamos el terreno natural, el terreno firme, excavamos ahí y llenamos, puede variar entre 50 a 60 centímetros de ese peralte y lo rellenamos de un concreto, en concreto simple, ¿no? ¿Para qué? Para que estos esfuerzos esta columna, de esta zapata se transmita también a estas subzapatas en el terreno ya firme, ¿no? Esto es recomendable para rellenos, ¿no? Porque sale muy económicamente, pues no es preferible profundizar hasta el terreno firme, hasta llegar, ¿no? Optando mejor una subzapata, ¿no? Siempre recomendado es esto, ¿no? Para rellenos es recomendable. Y según como le digo, cuánto es la profundidad, hasta esta subzapata tiene que llegar hasta el terreno firme, ¿no? Excavar hasta llegar hasta cuando no haya relleno, tener ahí. Entonces llegar ahí, hacerlo esto de un concreto simple, como les había dicho, ¿no? Es como si fuera un cimiento corrido, ¿no? Ya llenado, entonces ya llenamos nuestra zapata de concreto armado, ¿no? Esta zapata, como dices, concreto armado, no lleva piedra grande, es piedra de media o 3/4 y refuerzo de acero. Genial, Carlos, por aquí también tenemos unas preguntas y ya estamos llegando a la parte final de la transmisión. Te comparto a ver la pregunta en Facebook de Huber Quispe Coila. Menciona, bueno, te felicita por la exposición y menciona si en el plano de estructuras, dice, la columna es de 30 por 30 centímetros y en el plano de arquitectura, ahora vamos a por aquí, también dice 30 por 30 centímetros y el acabado menciona es de 1 a 2 centímetros. ¿Qué criterio debo tener en cuenta para el vaciado de la columna? Ya, sí, ya, correcto. Eh, esos unos criterios que se debe tomar en los planos. Sabemos que en el plano de arquitectura, las dimensiones de las columnas
ya nos entregan con acabados, ¿no? Por ejemplo, si es de 30 por 30, ¿no? Están en acabados. Entonces, en el plano estructural no tenemos por qué colocarle 30 por 30, colocarle menos el recubrimiento, menos el, mejor dicho, el acabado, el tarrajeo, mejor dicho. Entonces, en ese caso, si tiene 30 por 30, entonces descontarle lo que es el tarrajeo y hacerle una columna porque cumple, ¿no? Si es una vivienda, debe tener mínimo 25-25, en ese caso va a tener, por ejemplo, una columna de 28 o de 27 por 27, ¿no? 28 por 28, porque el tarrajeo varía entre 1 centímetro y medio. Entonces, si son 3 centímetros en ambos lados, es una columna de 30, entonces la columna se debe encofrar para 27 por 27. Llenamos la columna, encoframos, tenemos la columna 27 por 27 y al momento del tarrajeo ya se llega a completar los 30 centímetros finales. Y eso es recomendable porque hay problemas cuando se construye. Si, por ejemplo, si se llena la columna de 30 por 30 y aparte le dan el tarrajeo, ¿no? Ya no va a ser 30 por 30, va a ser de 32, 33. Y hay problemas, por ejemplo, si justo hay un vano o una puerta, ¿no? La puerta, por ejemplo, ya lo mandan a hacer según la medida de la arquitectura de metro 20, entonces no va a encajar. Hay problemas ahí. Entonces, también antes de eso es recomendable que los planos estructurales coloquen las dimensiones de concreto, más no también con añadiendo el tarrajeo, que eso ya lo vemos en arquitectura. Ujú. Genial, Carlos. A ver, y una pregunta más, a ver, de Hansel Corro Vergaray menciona buenas noches. Para un suelo arenoso, por ejemplo, menciona en San Pedro, en Chimbote, ¿qué criterio me recomendaría para diseñar el suelo empotrado o diseñar con la interacción suelo-estructura? Y también menciona, ¿y qué sistema funcionaría mejor en el tipo de suelo arenoso? Sí, en esos casos, como les había dicho, puedes utilizar una iteración suelo-estructura, ¿no? Para suelos blandos. Si es una estructura de vivienda, eh, utilizar zapatas eh, reforzadas y darle una mayor profundidad de desplante hasta llegar, porque siempre en zonas arenosas, siempre por debajo va a haber una zona firme, una zona intermedia que nosotros podemos llegar y ayudar que esa zapata se comporte de la mejor manera. Pero si opta por una instalación suelo estructura es mucho mejor, ¿no? Mucho mejor para suelos blandos. Ujú. Bien. Bien, Carlos, muchas gracias. Entonces creo que hemos llegado ya a la parte final del día de hoy con la capacitación, ¿no? El tema de estructuración, análisis y diseño de edificaciones en concreto armado. Así que antes de finalizar y también pedirte algunas palabras finales, les indicamos que en breve vamos a ingresar al sorteo para obtener la certificación. Vamos a sortear ¿no? En este caso para 2 personas, 2 felices ganadores. Ya, así que en breve vamos a realizar las indicaciones, los procedimientos para que ustedes puedan participar de manera opcional para obtener la certificación del curso del día de hoy. Carlos, bueno, gracias. Vamos a ir coordinando también más temas, ¿no? Para los próximos días, así que a todos los que están conectados aquí en Zoom y también por Facebook, muy atentos, ¿no? Ya que los cursos se publican en la página, en la fanpage de ENCAP en Facebook, así que en los próximos días estará saliendo también el siguiente banner con el ingeniero Carlos. Carlos, ¿algún comentario adicional en esta parte final? Sí, justo el último tema que estaba tratando, otra opción que se le podría dar para suelos blandos, ¿no? En el caso, por ejemplo, que se puede hacer un mejoramiento de suelos, ¿no? Es un poco económico, pero es mejor tratable. Hacerle un mejoramiento de suelo es hacerle que nosotros en ese mejoramiento eh, optar ahí nuestra zapata. ¿Para qué? Para que, ¿no? Sabemos que para que se comporte de la mejor manera, ¿no? Hallando un estrato fuerte en ese mejoramiento de suelos. ¿No? Es un proceso que se utiliza para zonas donde el suelo es muy blando y ahí se pueda profundizar nuestra zapata y se pueda comportar mejor. Y bueno, nada, agradecerles por esta charla a INCAP, a los participantes. Y bueno, ojalá sigamos compartiendo más conocimientos, igualmente por parte de los oyentes también, compartir que la ingeniería estructural es muy importante con el fin de que salvaguardar vidas humanas ante cualquier proyecto que se haya. Ujú.
Gracias, Carlos. Entonces ya estaremos coordinando por interno también, como estábamos mencionando, para los próximos temas que se vienen en los Listo, próximos días. gracias. Gracias. Sí, gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Bien, vamos a entonces ingresar al tema del sorteo, ¿ya? Desde ya el agradecimiento a todos los que han participado el día de hoy, los que están por Zoom, son los que tienen acceso, ¿no? Al grupo de WhatsApp. Así que los que no tienen acceso de momento pueden escribir al WhatsApp, ahí está el número, para que puedan ser agregados, incluidos al grupo de WhatsApp, ¿no? Y vas a poder recibir muchos beneficios como el acceso a Zoom para que puedas realizar tus preguntas como el día de hoy. Ya pronto se vienen más novedades y es exclusivo para los que están en los grupos. Bien, vamos a ingresar ahora sí al sorteo. Ya estábamos mencionando, ¿no? Vamos a sortear para 2 ganadores. Ahí está. Y para ello es importante que puedas compartir la transmisión, ¿no? La cual estamos desarrollando en Facebook. Ya, muy importante que puedas comentar, compartir la transmisión. 2 requisitos para que puedas participar del sorteo. En el sorteo se te va a enviar la certificación, se te va a enviar el material y también se te va a enviar el video grabado. ¿Ya? Así que todo ello se te va a enviar. Para ello, nuevamente comentamos, o bueno, estamos haciendo la invitación para que puedan participar. Deben de comentar la frase gracias en CAP. ¿En dónde? En el video que estamos transmitiendo en este momento a través del Facebook de ENCAP. Ya, a ver, voy a justamente compartir la pantalla para indicarles dónde deben de comentar, ¿no? Aquí están, por ejemplo, miren, el curso del día de hoy, estructuración, análisis y diseño de edificaciones en concreto armado, el cual se llevó a cabo con el ingeniero Carlos Cornejo, ¿no? Entonces, la transmisión se está llevando también a cabo por el Facebook de ENCAP, y está. Entonces, aquí deben de ingresar y comentar, ¿no? Precisamente aquí en los comentarios, ahí podemos apreciar que ya están, vamos a ver aquí, ¿no? Realizando los comentarios gracias en CAP, ¿ya? Para que puedan participar. Muy importante también, deben de compartir la transmisión. Ahí en la parte inferior les va a salir el botón de compartir, ¿no? Para que de esta manera puedan participar. Esos son los 2 requisitos, así que en 30 segundos ingresamos al sorteo. Ya, a los que están conectados aquí en Zoom, les voy a pasar también el enlace del video en Facebook para que puedan ingresar y por ahí puedan comentar. Es importante que el comentario sea en Facebook, ya no en Zoom. A ver, vamos a poner por aquí el chat, ahí está. Ya, el enlace directo para el video en Facebook y puedan participar de manera opcional, ¿ok? Entonces ahí está. 2 ganadores, se les envía la certificación, ¿ya? Bueno, y los que no salgan sorteados, pues no se preocupen, ahora les comparto también la imagen donde ustedes se van a poder comunicar con su defecto el número de WhatsApp para, mientras ustedes van comentando para participar del sorteo, ahí aprovechamos estos minutos para que puedan, a ver, aquí está, me parece, vamos a volver a compartir un momentito. Ahora sí, a ver, ya, ahí está. El número de WhatsApp, el 951-4288-84, ¿no? Los que no salgan sorteados, pues ahí les dejo el número de WhatsApp para que se comuniquen hoy o mañana y puedan certificarse. Ya acabamos de mencionar también, bueno, en la parte inicial, que la certificación está disponible en 2 opciones. La certificación en la modalidad digital, el cual se te envía en formato PDF, ¿no? En alta resolución, con el código QR. También sale tu grado, ¿no? Si tú deseas que salga tu grado, también se puede poner, o en su efecto solo los nombres y apellidos, ¿ya? Con tu DNI y todos los datos para poder validar tus conocimientos. Y la opción número B está la certificación en físico, el cual se está enviando por encomienda hasta las diferentes ciudades, ¿no? Si estás en Tumbes, Trujillo, Cusco, Arequipa, Ucayali, Pucallpa, bueno, en diferentes ciudades ahí se te envía también el documento. Ya, entonces para que puedas elegir, y debajo también tienes la página web para que puedas ver más cursos también relacionados al tema del día de hoy. ¿Ya? Bien, entonces dicho esto, vamos a ya ingresar en breve
al sorteo. Ajá, genial, ya están comentando. Cristian Aranda, Mario Hidalgo en Facebook, ¿no? Fidel Segura. Desde Tarma nos saluda Fidel, saludos también. Marco Antón, Ever Tapia, Raquel Ramírez, Patrick Cabrera, Anthony Rocío. No se olviden de compartir para participar. ¿Ya? Compartan la transmisión en algún grupo o en su perfil para que puedan participar. Ahí está Franklin Laime también. Acaba de comentar. ¿Ya? Ahí está. Aquí les dejo nuevamente los dos requisitos para participar del sorteo. Para participar del sorteo. ¿Ya? En breve, ya en 10 segundos, ingresamos al sorteo en vivo. Dos ganadores, estén atentos. Tienen que comentar presente para que puedan ser acreedores de estas dos certificaciones, el cual viene con el material y también el video, el cual ustedes van a poder descargar. ¿Ya? Aprovecho estos últimos segundos aquí para compartirles la página de Facebook de ENCAP, justamente donde se lanzan los cursos, la programación. Recordarles que ENCAP viene llevando a cabo cursos de lunes a viernes en vivo, ¿no? De lunes a viernes estamos transmitiendo a partir de las 6 para adelante. La programación ahí la puedes ver aquí. Hay ofertas también, ahí están los cursos en cursos de gestión pública, válidos solo hasta el día sábado, me comentan por interno que ya están quedando algunas pocas vacantes, ¿ya? Y mañana también tenemos más cursos, el día de hoy ahí están los cursos que se han llevado a cabo, así que mañana, el día viernes también para los amigos de obras, tenemos el curso de asistente técnico, ¿ya? El día viernes a las 7:30 de la noche, ¿no? Para los que están en el grupo de WhatsApp, aquí está el enlace, los que no están, igual pueden unirse. Se les va a enviar también el acceso a Zoom minutos antes de las 7:30. ¿Ya? Así que mañana también ahí tenemos otro curso, diseño de concreto armado en edificaciones, ¿no? A las 8 de la noche con el ingeniero Mario Olortegui también para poder seguir ampliando el tema. ¿Ya? Así que mañana, igual a los que están en el grupo, les estaremos enviando los accesos. ¿Ya? Mañana, desde las 6:30, iniciamos la primera sesión. Aquí está, elaboración de expedientes técnicos municipales con el arquitecto Carlos Daniel Rivas, y luego iniciamos el siguiente curso. Aquí está, a las 8 de la noche. ¿Ya? Bien, no se olviden de darle me gusta a la página de CAP y de esta manera ustedes podrán recibir de manera directa y mucho más rápida las notificaciones de los cursos que transmitimos. ¿Ya? Bien, ahora sí vámonos al sorteo, sin más preámbulo. Genial, ahí está Gilberto Damián. Saludos, Franklin Laime, Huaranca también, Cristian Aranda, Mario Hidalgo B, Fidel, ¿no? Ajá, genial. Ya entonces vamos a ir ya al sorteo. A ver, voy a introducir aquí la palabra o la frase para ver quién sale ya. A ver. Bien, vamos a darle clic al botón buscar y el sistema hace su trabajo. Y nos ha salido Gilberto Damián Herrera. Gilberto. Ah, ahí está justo. Felicidades, Gilberto. Vamos a tomar nota aquí. Un momentito. Vamos a mover esto por aquí. Sigan comentando los que deseen participar. Ganador 1. Gilberto Damián. A ver. Genial. Ya ahí está. Vamos a compartir aquí. Estamos tomando nota del primer ganador. A los que están, por favor, aquí en Zoom, muy importante la frase gracias en CAP es para que puedan comentar, pero en el Facebook, ¿no? Donde estamos transmitiendo. Ahí en el chat se ha dejado el enlace del video en vivo para que puedan ingresar y puedan participar. Ya ahí está, Gilberto. Felicitaciones, ya comentaste presente, genial. En breve te explicamos el siguiente procedimiento para que puedas enviarnos tus datos completos, ¿no? Y el día de mañana se te va a estar enviando la certificación. Bien, entonces nos vamos a ver, vamos a iniciar el sorteo para el segundo ganador. A ver, aquí está. Vamos por aquí. Aquí, ahora vamos a ver si se está proyectando o no. Perfecto. Entonces vamos a borrar y vamos a pedirle nuevamente al sistema que nos dé el nombre del segundo ganador.
Patrick Cabrera, vamos a ver, Patrick. Patrick, a ver, Patrick, si estás ahí, seguramente has comentado ahí. No, ahí está, pues, genial. Entonces, Patrick, por favor, también comenta la palabra presente para ya otorgarte, pues, ¿no? La certificación. Vamos a anotar aquí tu nombre. Patrick Cabrera. Ya, entonces ahí tenemos a los dos afortunados ganadores el día de hoy. Ya. Así que voy a compartir con ustedes y felicitaciones a todos los que han participado también, ¿no? Ahí está Gilberto, Damián y Patrick Cabrera. Lo que deben de hacer es comunicarse al WhatsApp, tómenle una pantalla a esta, ¿no? O un screenshot, a esta parte que estamos compartiendo, para que puedan enviar, puedan validar sus datos y también envíen la foto de su DNI por interno, ¿no? Al WhatsApp, mencionando para el que han salido ganadores, ¿ya? Mencionen que han salido ganadores del sorteo en el curso de estructura, análisis y diseño. De esa manera, ¿ya? Para que les puedan tomar los datos y el día de mañana les estarán enviando la certificación. Ahí está Marco Antonis, ¿no? Felicitaciones a los ganadores. Genial. Bien, muchas gracias por participar y bueno, nos encontramos pues el día de mañana. Ya recordarles que desde las 6:30 iniciamos los cursos en vivo, ¿ya? Y les vamos a estar enviando los accesos también de Zoom para que puedan ingresar y puedan hacer sus preguntas directamente al docente. Ahí está nuevamente, pues, ya por último, el número de WhatsApp, ¿no? Importante, 951-428884, o en su defecto, si tienen alguna duda por WhatsApp mañana, también pueden llamar, ¿no? Y les van a contestar, pero por WhatsApp siempre están contestando y les van a brindar todos los detalles acerca de la certificación. Y mencionen muy importante el curso, ¿no? Porque normalmente llegan al WhatsApp diferentes participantes sobre diferentes cursos que han estado también, ¿no? Y piden la certificación, por eso para que les puedan brindar la información correcta, mencionen el curso que desean certificarse y ahí les van a brindar todos los detalles, ¿da? Medios de pago, transferencias, en cuánto tiempo te llega el digital, en cuánto tiempo te llega el físico, entre otras preguntas. Muchas gracias, bendiciones, hasta aquí cerramos la transmisión y mañana nos reencontramos para seguir capacitándonos, ¿no? Y aquí, ya que aquí en CAP tenemos el lema de nunca pares de aprender. ¿Ya? Muchas gracias.